Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Un día, Rivera, en una de las múltiples asambleas que el sindicato realizaba, lanzó la siguiente aventurada hipótesis. Lo excepcional de la creación artística prehispánica se debe a que se realizaba bajo los influjos de la cannabis indica, la marihuana. El asunto fue discutido y logró la unanimidad, incluso la del retorcido Orozco, que en una nota se adhirió. Y dice la cita: por principio toda proposición del farolón Rivera debería ser desechada. Pero en este caso, como sucede con la adhesión a una religión que garantice la posibilidad del paraíso en el más allá, en caso de confesión premortum, yo me adhiero a la experiencia por las dudas. Rivera consiguió a un introductor llamado enigmáticamente Chema. En la primera sesión el personaje declaró: aquí dentro de esta maleta hay arte, hay ciencia, hay política. Está todo lo que necesitamos, no solamente para que ustedes hagan ese arte gigantesco que quieren construir, sino para la salvación de nuestra patria. La experiencia se desarrolló a lo largo de varios días hasta que Siqueiros y su ayudante Reyes Pérez, por pasarse de fumada, se cayeron de un andamio de 7 metros y casi se electrocutan. Finalmente, los miembros del sindicato llegaron a la conclusión de que ya eran de naturaleza marihuaneros y que el consumo de la droga no los hacía más inteligentes, sino más lentos, y decidieron abandonar la experiencia. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Letras Militantes. Retomamos para esta emisión el texto incluido en el libro Arcángeles de Paco Ignacio Taibo II sobre la experiencia del Sindicato Mexicano de Pintores, que tuvo su existencia entre 1922 y 1925, encabezado por los llamados tres grandes del muralismo mexicano: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre otros. Y bueno, pues retomamos este texto que es la verdad bastante extenso, pero con esta experiencia del sindicato de pintores, de artistas que buscaron también experimentar con las drogas psicotrópicas. Nos ha parecido muy interesante retomar esta experiencia porque se trata de un parteaguas en la historia, por lo menos en México, de estas expresiones artísticas que adquieren una conciencia de clase que además se organiza en la experiencia de un sindicato. Entonces vamos a continuar con este texto del actual director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. Orozco pinta, Rivera se pelea y estalla una rebelión. Al fin, la persistencia del sindicato hizo su efecto ante Vasconcelos, y José Clemente Orozco fue contratado para pintar en la Escuela Nacional Preparatoria. El 7 de julio, tras un par de meses de preparación, comenzó a trazar el mural Los presentes del hombre. Orozco, al igual que sus compañeros, se debatía en sus inicios en la búsqueda formal, donde el clasicismo llegaba hasta el renacimiento, maternidad, y los demonios que llevaba dentro y que poco a poco fue soltando, como en El Padre Eterno, un mural en boceto dominado por un dios bobalicón, autoritario y arbitrario, con diablillos en el lado derecho, martirizando al pueblo, y una burguesía de híbridos de oligarcas y niños chismosos. Pero lo esencial, lo dominante, era aprender a hacer del muro como narrativa, en el caso de Orozco, con un cierto tremendismo que a veces amortigua con sus virtudes de caricaturista. Su trabajo pronto fue combatido por la prensa hostil y un joven poeta relamido llamado Salvador Novo, que calificó sus figuras como repulsivas. Orozco se lo cobraría más tarde con una cruel caricatura donde se alude a la homosexualidad de Novo y algunos miembros de su joven grupo de intelectuales, en que los personajes se encuentran tocándose las nalgas, embutidas en femeninos y ajustados pantalones. Sabemos que históricamente hubo este enfrentamiento entre el grupo intelectual que encabezaba Novo, junto con Javier Villaurrutia y otros intelectuales que eran del grupo de los contemporáneos en la década de los 20, contra los que eran abiertamente comunistas, socialistas, como estos pintores muralistas.
Orozco, más allá de las críticas y enfrentado más bien a sus demonios personales, avanzó en un proyecto donde mezclaba la pintura de una virgen italianizante con la aparición de cuerpos deformados y agresivos, pero temáticamente se mantuvo dentro de la línea oscura que caracteriza todo el trabajo inicial de los muralistas. Cristo destruye su cruz, Maternidad y Hombre matando a un gorila fueron las primeras obras apasionantes, dotadas de una capacidad narrativa extraña, llenas de alegorías inquietantes. Orozco y sus murales, en ángulos de la escuela oscuros y un tanto tétricos, mantenían a Vasconcelos a distancia, que recuerda. Al edificio principal de la preparatoria me presenté rara vez. Orozco me hacía mala cara cada vez que me asomaba a ver sus frescos. Temáticamente, también Siqueiros, que pintaba en otra parte de la escuela, el patio chico, andaba en las mismas, y de su brocha surgía la fuerza de las figuras aladas que se desprenden del techo y propuestas extrañas de enorme fuerza y belleza. Sin duda, los choques entre el gobierno y Rivera, a raíz del texto de Gutiérrez Cruz en Saliendo de la Mina, uno de los murales, invitaron a la reflexión a los dos creadores, porque una nueva temática apareció en las paredes realizada por Siqueiros y Orozco. El primero pintó la Revolución desencadenada y hacia los últimos meses del año 1923 pintaría El entierro del minero, en cuyo féretro aparecen claramente grabados una hoz y un martillo. En esos mismos días, Orozco comenzaría a trabajar en la Trinidad Revolucionaria. Parecía que el sindicato, en su conjunto, buscaba endurecer social y políticamente los temas narrados en las paredes de una manera explícita, mientras se consolidaban los estilos. Los golpes unían a los creadores, pero en junio de 1923 se presentó la primera fisura. Mientras Diego terminaba el patio del trabajo de la Secretaría de Educación Pública, Charlotte y Amado de la Cueva habían culminado 5 murales en el patio de las fiestas. Rivera se dirigió hacia el trabajo de sus compañeros, dispuesto a tomarlo en sus manos. Supuestamente, los dos pintores tenían que haber pintado 24 murales, y Vasconcelos, apremiado por la opinión pública, los presionaba. Fuera esto, o que Diego se sentía responsable del conjunto de la obra y quería intervenir en su realización, de la que no estaba muy contento, el caso es que chocó con Charlotte y Amado y decidió continuar él solo el trabajo con la ayuda de Guerrero, e incluso borrar uno de los 3 paneles que había realizado Charlotte. Siqueiros, como secretario general del sindicato, intervino apoyado por Fermín Revueltas y Diego accedió a readmitir a los dos pintores, pero subordinándolos. Con las relaciones viciadas, la ruptura no tardó en producirse y el 10 de agosto Charlotte, abatido, abandonó la SEP y se fue a trabajar como ayudante de Siqueiros en la preparatoria. 2 meses después, el 16 de octubre, Amado de la Cueva renunció y partió para Guadalajara. Tampoco en la preparatoria las cosas iban mejor entre los pintores. Revueltas estaba sin trabajo propio y se limitaba a ayudar a algunos de los otros. Fernando Leal se había peleado con Charlotte y Siqueiros por una mezcla de envidias, motivos políticos. Sin duda, Leal era el más conservador del grupo, y roces personales. Y Orozco no quería saber nada de nadie y pintaba en solitario. Un acontecimiento exterior vino a restablecer la unidad del sindicato y a darle un lugar importante dentro de la política de la izquierda y en particular del Partido Comunista. El partido se había movido a lo largo de 1923 como barco a la deriva, buscando un espacio propio en el movimiento popular. Hay que recordar, esta década de los 20 es una década de reflujo del movimiento social, del movimiento sindical, de las corrientes políticas más orientadas hacia la izquierda e incluso del partido, lo que va a ser el partido en el poder, que se va a consolidar en el final de esta década de los 20, ya con el gobierno de Álvaro Obregón y del propio Plutarco Elías Calles, y bueno, después el homicidio del propio Obregón. Esta década de los 20 va a ser fundamental para la estabilidad o la aparente estabilidad político-social de la primera mitad del siglo XX. Va a resultar lógicamente en esta ebullición del movimiento social, de organizaciones sindicales, pero va a ser a costa de una serie de repliegues y de reconfiguraciones de estas organizaciones, particularmente el Partido Comunista, que a lo largo del siglo XX va a tener una historia pues sumamente movida, en el sentido de que va a tener que adaptarse a las condiciones que se viven en el país, a las guerras en las que va a participar México, particularmente la Segunda Guerra
Guerra Mundial y sobre todo a este esquema naciente de partidos políticos que va a afectar directamente la orientación y la organización del Partido Comunista. Volvemos al texto. El partido se había movido a lo largo de 1923 como barco a la deriva, buscando un espacio propio en el movimiento popular. Cercado por los cromistas por su derecha y los anarcosindicalistas de la CGT por la izquierda, se encontraba desplazado totalmente del movimiento obrero. Hay que recordar que estas dos grandes centrales, que se van a reivindicar ambas en un inicio como anarquistas, finalmente van a tomar cauces totalmente opuestos. Por un lado, la CROM, de la mano de Morones, se va a orientar a una alianza profunda con el Estado mexicano, mientras que la CGT va a reivindicar constantemente su inspiración anarcosindicalista, la acción directa, la huelga, y va a haber constantemente este enfrentamiento que lógicamente a la CGT la va a enfrentar al gobierno mexicano. Y en medio se va a quedar el Partido Comunista buscando pues conciliar entre las dos posiciones, lógicamente rechazando la filiación anarquista. Sus experiencias en la huelga inquilinaria de 1922 habían terminado con derrotas. Y bueno, habrá oportunidad en otro momento de retomar el texto del mismo Taibo sobre la huelga de inquilinos en la Ciudad de México a inicios de la década de los 20. Había acordado abandonar el abstencionismo y promovía la intervención electoral, el Partido Comunista, pero no tenía fuerza para desarrollarla, y apenas brillaba en su horizonte los trabajos en el movimiento campesino, iniciados por las secciones de Morelia y de Veracruz. En julio se había reorganizado el Comité Ejecutivo Nacional y Rivera había permanecido formalmente dentro de él, aunque no asistía a las reuniones. Pero en diciembre, una parte de los generales de la facción revolucionaria triunfante se alzaron en armas contra la voluntad del presidente Álvaro Obregón de imponer a su sucesor en la presidencia, Plutarco Elías Calles. La revuelta abrió un espacio por donde los comunistas trataron de meterse. El 7 de diciembre, el sindicato de pintores se manifestó contra la rebelión, calificándola de fascista, y el 9 publicó un manifiesto contra el cuartelazo. Los más militantes del grupo, Revueltas, Siqueiros, Rivera y Guerrero, se fueron hacia los frentes de combate, aunque no tuvieron participación en los enfrentamientos. Siqueiros estuvo en Puebla y Diego en Guanajuato. La caracterización del partido que se produjo días más tarde, bajo presión de B. Wolf, resultaba muy superficial y el sindicato de pintores la había impulsado. Si bien es cierto que entre los alzados se encontraban algunos de los generales más reaccionarios y que habían tenido largos enfrentamientos con el movimiento obrero y el agrarismo, entre las fuerzas gubernamentales se encontraban ese mismo tipo de personajes. Definiéndose contra la rebelión de la Huertista, llamada así por el candidato de los alzados, que era Adolfo de la Huerta, se pasaba a una solidaridad acrítica hacia el bloque gubernamental. Un año después, el informe del Tercer Congreso del Partido Comunista de México acusaba al Comité Ejecutivo Nacional y en particular a Díaz Ramírez y a Rivera, aunque sin mencionar sus nombres, de haber llevado al partido a un callismo no menos burdo y anticomunista. También hay que mencionar que si bien se le reconoce una constante militancia a Diego Rivera, pues también era una militancia sui generis. Él se reivindicaba como comunista, aunque en los hechos pues no había una radicalidad, salvo en momentos muy excepcionales y dedicados específicamente a su obra, que a veces lo delataban como una persona que podía negociar con los diferentes polos de la política y de la militancia política. La rebelión, que terminó con la total derrota militar de los sublevados, tuvo un epílogo que resultó muy peligroso para los pintores. A raíz del asesinato por la CROM del senador oposicionista Fidel Jurado, Vasconcelos presentó su renuncia al gobierno. Aunque Obregón no la aceptó, señalando que el gobierno no era solidario con el asesinato, la posición de Vasconcelos se vio debilitada, lo que aprovecharon los estudiantes conservadores de la preparatoria, eternos enemigos de los muralistas, para hostigar a los pintores. En los primeros meses de 1924, de enero a febrero, los choques se multiplicaron y fueron dirigidos principalmente contra Orozco y Siqueiros. Insultos, ataques en la prensa e incluso agresiones. Críticas solapadas de funcionarios, desprecios, ninguneos,
En marzo, Rivera tuvo que salir públicamente a la defensa de Orozco, declarando lo que era una gran verdad. José Clemente no nació para ser un pintor al gusto de los burócratas. Y entonces aquí vemos cómo la defensa de su propia obra, la defensa de sus principios políticos reflejados en la obra artística de estos tres grandes del muralismo, pudo verse muy bien reflejado en esta lucha organizada como trabajadores del arte y frente a los ataques externos que recibieron, bueno, tanto de la prensa como de los propios estudiantes. Es importante resaltar ese detalle y contrastarlo con en lo que se va a transformar el movimiento estudiantil en la segunda mitad del siglo XX. Si bien la universidad es indudablemente la cuna de un libre pensamiento, de una libertad de cátedra, de un pensamiento democrático, crítico, etc., en las primeras décadas del siglo XX nos encontramos con una universidad nacional completa y absolutamente conservadora, en donde prevalece un espíritu pues de lo más derechista. De ahí va a surgir incluso el Partido Acción Nacional, uno de sus grandes dirigentes, Gómez Morín. Justamente él va a ser rector de la UNAM. Y ahí vamos a ver ese contraste del movimiento estudiantil organizado que vamos a ver ya a partir de finales de los 50 y en los 60, hasta el 68, 71 y lo que viene después, contra esta posición en bloque que busca inmovilizar a los estudiantes en el sentido de que el estudiante tiene que ser contemplativo, ¿no? Y tiene que, en todo caso, resguardar los valores que se fomentan desde la derecha más conservadora. Pues continuamos con el texto. Imágenes, guerras estéticas. Siqueiros cuenta: tan grave fue la situación que los pintores tuvimos que defendernos a balazos de los disparos que con frecuencia lanzaban los estudiantes, sin duda alguna más contra nuestras obras que contra nosotros mismos. Hacían funcionar la fonética mediante un incesante golpetear contra las bardas de madera que habíamos nosotros colocado para proteger nuestros trabajos en desarrollo. El choque más grave con los estudiantes se produjo de la manera siguiente. Empezaron los alumnos de la preparatoria provocando a quien ya desde entonces era más susceptible a la provocación, o sea, a mí. Y su provocación consistió en el uso de cerbatanas para lanzar en contra de la pintura una ininterrumpida sucesión de plastas de papel masticado. Y después, ante mis respuestas de puntería familiar muy directa, alguno de ellos llevó una pistola de pequeño calibre, a lo cual yo contesté haciendo un ruido horrible con mi 44. Entonces ellos, en formación cerrada, pretendían arrebatar la justiciera arma ofensiva. Felizmente las detonaciones de mi casi arcabuz llegaron hasta el primer patio y de esa manera todos los flamantes muralistas acudieron rápidamente en mi auxilio. Juntos todos nosotros y con nuestros ayudantes hacíamos un número muy próximo al de 30. Hasta ese momento tanto nuestros disparos como los de los estudiantes tenían una finalidad más psicológica que real, pero las cosas empezaban a tomar un sesgo en extremo peligroso. Una bala de las nuestras, al rebotar, le pegó en la cara a uno de los estudiantes, con la cual la mayor parte de ellos creyó que había recibido un disparo directo, y empezaron a tratar de atinarnos en lo que nos veían de las cabezas. El escándalo crecía cada vez más en sus proporciones, haciéndolo llegar hasta el edificio que había ocupado antes la Escuela de Leyes, entonces ocupada por un batallón de indios yaquis. Creo que alguno de los nuestros fue hasta aquel lugar para explicarles a los soldados la finalidad de nuestra pintura, estrechamente ligada a la revolución, y por tanto a ellos, que eran los artífices de la misma. Los soldados yaquis comprendieron perfectamente las palabras de nuestro agitador furtivo y llegaron para imponer el orden con toda energía. Después se quedaron viendo lo que habían defendido y me parece que no estuvieron muy seguros de haber procedido adecuadamente. Esta es una de las anécdotas geniales de esa lucha laboral de los pintores, artistas muy inteligentes, artistas muy convencidos de que su obra iba a tener la trascendencia que tiene hasta el día de hoy y que por eso vale la pena visitar estos murales de la Preparatoria 1 de la Secretaría de Educación Pública, porque pues valió la pena esta lucha que dieron estos grandes pintores, estos grandes maestros de la pintura mexicana. El machete,
para humillar la soberbia de los ricos impíos. La rebelión de la Huertista dejó al Partido Comunista más débil de lo que había estado anteriormente. En Veracruz, los rebeldes, dirigidos por el general Sánchez y al servicio de los latifundistas, mataron a varios de los militantes del partido. En Michoacán, los agraristas del PCM, del Partido Comunista, se vieron colocados entre los dos bandos, que a escala local pactaron con los caciques y las guardias blancas. Su apoyo al gobierno de Obregón, aunque condicionado en una segunda instancia por el manifiesto hacia un gobierno obrero y campesino, había sido repudiado en los apolíticos medios del radicalismo sindical, y el Comité Ejecutivo Nacional había fracasado al intentar mantener cohesionadas a las organizaciones locales. Al llegar el mes de marzo de 1924, el partido estaba formado por no más de un centenar de personas en todo el país. Ya en esa década de los 20 empieza esta crisis muy fuerte del Partido Comunista, una crisis que incluso tiene que ver con sus inicios, con su fundación, porque el propio Taibo hace una investigación de estos orígenes del Partido Comunista y descubre que entre los fundadores pues había agentes del gobierno de Estados Unidos infiltrados, lógicamente para conocer cuáles eran las acciones y poder sabotearlas desde dentro del propio partido. Paradójicamente, la respuesta de los pintores a la revuelta los había fortalecido políticamente, y su posición, equivocada pero coherente, era la única definida entre las tendencias de la dirección nacional del PCM. Esto influyó indudablemente en que el sindicato tomara la iniciativa de realizar un periódico, en un momento en que la prensa del partido estaba prácticamente muerta en el país. Su último órgano, Frente Único de Veracruz, había fallecido en junio de 1923. El Machete, dirigido colectivamente por Rivera, Siqueiros y Javier Guerrero, salió a la calle en la primera quincena de marzo de 1924. Había sido financiado por el sindicato, fundamentalmente por Diego, que era el que ganaba un mayor sueldo. Graciela Amador, esposa de Siqueiros y tesorera del grupo, había compuesto un verso para los contribuyentes: el que quiera su rojo celeste, que le cueste. De ella también era la versión final de la cuarteta que lucía el diario en su cabecera y que justificaba el título, una brillante nacionalización de las obligadas hoz y martillo. El machete sirve para cortar la caña, para abrir las veredas en los bosques umbríos, decapitar culebras, tronchar toda cizaña y humillar la soberbia de los ricos impíos. En el editorial firmado por Javier Guerrero, se atacaba con igual devoción a los intelectuales europeizantes y reaccionarios y a la burguesía nacional y el imperialismo. El periódico mostraba bien a las claras su voluntad de combinar la divulgación ideológica, las expresiones del sindicato de pintores y la difusión del trabajo del PCM y su programa. Curiosamente, su primer número no tenía más que unas pocas ilustraciones, entre ellas la cabecera de Vida Guerrero, y aún no se desplegaban los trabajos gráficos que habían de hacerlo famoso. Además de los citados, en el equipo de colaboradores se encontraban Bertrand Wolff, miembro entonces de la dirección en el DF del partido, el profesor universitario marxista Alfonso Goldschmidt, el periodista canario dirigente del PCM Rosendo Gómez Lorenzo y el joven periodista Jorge Piño Sandoval. Rivera no dibujó en el Machete. En cambio, en los primeros 3 números, escribió invariablemente su artículo, al igual que Siqueiros y Guerrero. La parte gráfica de las 10 primeras ediciones del quincenario quedó en manos de Guerrero, apoyado por Siqueiros. A pesar de la constancia de la publicación y el aumento de la calidad gráfica, los números de marzo, abril y mayo hicieron patente su debilidad, el alejamiento del sindicato de pintores y sus animadores de las luchas obreras y campesinas, que era suplido por la abundancia de artículos editorializantes y materiales teóricos del PCM, en su enorme mayoría debidos a las plumas de Wolff, Goldschmidt y Rafael Mayen. Vámonos a una pausa, no sin destacar cómo este proceso de consolidación del sindicato, su auge y esa estabilidad que los obliga justamente a contar con un medio propio de difusión, de comunicación, va a empezar a generar esa propia debacle y ese alejamiento, ese aislamiento del propio movimiento social. Una lección
que ha sido bien aprendida por las organizaciones realmente democráticas e independientes de este país, entre ellas nuestro sindicato. Es claro que no se debe generar por ninguna vía un aislamiento del movimiento social, un aislamiento del movimiento obrero, y por ello los esfuerzos de nuestro sindicato por mantener esas alianzas estratégicas, esos lazos con los movimientos sociales, con las organizaciones sindicales autónomas, independientes y democráticas, es la clave de la supervivencia de las organizaciones obreras. Vámonos a una pausa. Regresando de esta pausa, continuamos con el texto de Paco Ignacio Taibo II. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Estamos de vuelta en Letras Militantes con este interesante texto de Paco Ignacio Taibo II, Arcángeles, que hemos dedicado en estas dos emisiones de Letras Militantes a la creación, a la existencia del Sindicato Mexicano de Pintores, encabezado por Diego Rivera, por David Alfaro Siqueiros y en menor medida por José Clemente Orozco, aunque también con la participación de un importante pintor, importantísimo, como fue Fermín Revueltas, alguien que pues no es tan nombrado como los tres grandes, pero que sin dudas también forma parte importante de todo este movimiento pictórico en México, junto con Charlotte y junto con los demás pintores que participaron en la creación de estos murales de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a continuar con el texto. Imágenes, trabajo completo. Cuenta Javier Guerrero. Escribíamos los artículos, dibujábamos las ilustraciones, grabábamos la madera, imprimíamos y doblábamos el periódico. Lo entregábamos y pagábamos al costo. El gobierno estaba contra nosotros y trabajábamos en secreto. A las 4 de la mañana las luces callejeras se extinguían y quedaba un breve tiempo antes del amanecer. Entonces actuábamos Siqueiros y yo, cargados con papeles, brochas y un bote de cemento. En la oscuridad nos apresurábamos para pegar el machete en paredes estratégicas y retirarnos antes del amanecer. Sufrimos colectivamente por la causa del periódico. A Siqueiros le suspendieron su salario en la SEP por un dibujo que yo hice, uno muy fuerte contra el imperialismo. Y yo fui despedido de mi empleo en el Ministerio de Agricultura por un dibujo de Orozco contra el presidente Obregón. Presiones contra los macheteros, ofensiva final contra los murales. En abril de 1924, el PCM, el Partido Comunista, comisionó a Diego Rivera para que tuviera una entrevista con el candidato presidencial Plutarco Elías Calles y le ofreciera el apoyo condicionado del partido. Rivera, que creía posible una alianza con el grupo en el poder, cumplió su cometido. Sin embargo, su posición en el interior del PCM se estaba debilitando, enfrentada con una propuesta más radical, y en la conferencia del 25 de abril fue cesado en su puesto del Comité Ejecutivo Nacional junto con Díaz Ramírez. Mientras tanto, los pintores miembros del Machete
recibían presiones y amenazas del gobierno por su intervención en el quincenario, transmitidas a través de Vasconcelos. Y en junio, los estudiantes conservadores de la preparatoria, eternos enemigos de los muralistas, pasaron a la ofensiva junto con la prensa. Todo comenzó con una campaña de El Heraldo contra los murales de Diego, volviendo al argumento de las exorbitantes ganancias de los pintores. El sindicato respondió el 22 de junio, señalando que el pintor que más ganaba lo hacía tanto como un artesano que pintaba paredes por metro cuadrado. El público podía comprobarlo viendo los contratos. A pesar de las presiones, el 23 de junio, Vasconcelos amplió el contrato de Diego Rivera, ahora para pintar la escalera de la SEP a 6 pesos el metro cuadrado. Un día más tarde, el 24, los estudiantes mutilaron los frescos de Orozco y de Siqueiros en la preparatoria. Navajazos, pedradas, palos, raspones. El fresco de Orozco, El rico arrasa la cara del pobre, quedó absolutamente destruido, al igual que Monarquía y Democracia de Siqueiros. Los pintores fueron arrojados a la calle. En medio de una huelga estudiantil, el día 25, Vasconcelos accedió a suspender los trabajos en la escuela, a petición de los estudiantes. El 2 de julio, el sindicato respondió violentamente, advirtiendo a los estudiantes y a los profesores reaccionarios que el asunto sería de ojo por ojo y diente por diente. Un día después, Vasconcelos presentó su renuncia definitiva. Se iba a hacer campaña para la gobernación de Oaxaca. Los pintores agradecieron el día 4 el apoyo, ya que les habían permitido trabajar a pesar de los imbéciles que lo rodean, y se reunieron en sesión. Una parte del sindicato propuso que se respondiera a las agresiones con el boicot a los murales de la SEP, en los que en esos momentos trabajaba Rivera, ayudado por Guerrero. Rivera se declaró en contra. Había que seguir pintando si se podía. El sindicato votó por el boicot. Rivera se negó a acatarlo y se le expulsó. Las mutilaciones prosiguieron, reduciendo algunos de los murales a viles restos, y el sindicato, impotente, protestó a través de volantes. Mientras tanto, Bernardo Gastelum se había hecho cargo de la SEP, y el 15 de julio despidió a Siqueiros y Orozco. Rivera hizo pública su renuncia, señalando que estaba en contra del llamado boicot que proponía el sindicato. De cualquier manera, su posición fue inútil. El 23 de julio de 1924, el decreto presidencial 1200, a petición del secretario de Educación, cancelaba todos los contratos que Diego tenía pendientes con la SEP y además suspendía contratos futuros para pintar murales en el Estadio Nacional y en la escuela Gabriela Mistral. Rivera siguió pintando, a pesar de tener suspendidos los sueldos, y por esos días realizó el mural Afilando el Machete, donde un indígena acuclillado, afilando un machete, fue acompañado de algunos de los versos del periódico. Se podía morir, pero los muralistas estaban dispuestos a morir al pie del andamio. Con Rivera fuera del equipo y los miembros del sindicato despedidos, Graciela Amador se hizo cargo de la administración del periódico. Gómez Lorenzo sustituyó a Rivera en la dirección colectiva y Orozco inició sus colaboraciones con una serie de violentísimos dibujos que mostraban la sana furia que tenía contra el Estado mexicano. En el número extra del 10 de agosto, los muralistas desempleados declaraban por boca de su secretario general, David Alfaro Siqueiros: a nadie puede ocultársele la fuerza de la gráfica satírica o simplemente de la plástica como arma social. Los miembros del sindicato de pintores y escultores que hemos sido arrojados por los reaccionarios colados en la administración pública y los que sus intrigas jesuíticas sigan arrojando, colaboraremos en el machete. Cambiaremos los muros de los edificios públicos por las columnas de este periódico revolucionario. El 3 de septiembre de 1924, uno de los murales de Rivera en la SEP fue dañado por mano desconocida y el sindicato protestó por el hecho, haciendo público que Rivera había abandonado la organización desde julio. Solo quedaba la posibilidad de que al entrar Calles al poder el 1 de diciembre, reconsiderara la actitud de Gastelum y la administración de Obregón. Mientras tanto, Guerrero y Siqueiros fueron incorporados el 16 de septiembre al Comité Ejecutivo Nacional del PCM por cooptación, y el periódico se volvió el eje de la política del partido, incorporando cada vez más la información sobre las luchas populares, sindicales y agrarias.
Epílogo al sindicato. La experiencia muralista se encontraba en el final de su primera etapa, cuando Edward Weston tomó el 24 de noviembre la foto de Rivera, que más tarde utilizaría para su autorretrato. Se descubría en el rostro y la actitud del pintor un tremendo cansancio, una absoluta desesperanza respecto al destino de su obra en manos de los futuros funcionarios. Los rumores de que las pinturas serían borradas abundaban. Muchos burócratas del próximo equipo de Calles alardeaban, ante todo el que quisiera oír, de que la primera medida de Puig-Casaurac, futuro ministro de Educación, sería borrar esos horribles monos de Rivera. No sirvió de consuelo que uno de los primeros actos de Calles fuera perdonarle por decreto presidencial a Siqueiros los 101 pesos con 29 centavos que éste había recibido como adelanto por los murales de la preparatoria. La política inicial del nuevo ministro de Educación quedó bien reflejada en el contenido de la entrevista que tuvo con Máximo Pacheco, el más joven de los muralistas, a quien pidió que pintara un fresco en el que se viera a un niño rico y a otro pobre tomados de la mano camino de la escuela. Rivera se fue a pintar a Chapingo y pidió durante el tercer congreso del PCM que se le permitiera renunciar al partido y ser considerado como simpatizante, lo que un mes después se acordó. Siqueiros terminó en Jalisco pintando y organizando sindicatos mineros. Guerrero permaneció en la dirección del PCM y realizó decenas de grabados para el Machete. Orozco subsistió dibujando viñetas para libros. Revueltas se fue también a la provincia. En abril de 1925, cuando el PCM se reunió en su tercer congreso, las actas dejaron constancia de la desaparición del Sindicato de Pintores y Escultores. La experiencia había durado 32 meses. Cientos de metros de pared que habían de maravillar al mundo quedaban como huella, eco, propuesta, magia, talento y descripción de lo mejor de México. Poco después, Orozco volvió a la preparatoria y sustituyó los murales dañados por otros más radicales en la temática y en la expresión gráfica. La Trinchera, pintado en 1926, es quizá el mural más brutal y potente de su trabajo. Sobre unas masas que vagamente semejan restos industriales, se produce una singular crucifixión. 3 indios sin rostro, de torsos desnudos y descalzos, han sido inmolados. Y Rivera regresó a los patios de la SEP para culminar su obra, pero eso es parte de otra historia. También es parte de otra historia que el autor tenía 16 años en 1965, cuando llegó a la Escuela Nacional Preparatoria para estudiar su bachillerato. O sea, Taibo tenía esos 16 años. Para estudiar su bachillerato, enamorarse, organizar su primer grupo político clandestino, jugar al ajedrez, leer un libro diario, estudiar historia y matemáticas y pasear en medio de aquellos murales. Los estudiantes de mi generación apreciábamos profundamente el orgullo de que se nos permitiera estudiar en medio de aquella visión del país, aquellos ecos de palabras que estaban pasadas de moda como patria, pasión, orgullo. Todavía les agradezco desde el más profundo reducto de mi alma de ateo a Diego, Orozco, Revueltas, Siqueiros, Charlotte, Guerrero, Pacheco, Leal, la experiencia de crecer entre sus muros. He retornado frecuentemente. Así termina este texto entre descriptivo y testimonial del propio Paco Ignacio Taibo II, alguien que infinidad de veces ha declarado su amor por estos murales de la Escuela Nacional Preparatoria y que, bueno, por su propia experiencia política en la década de los 60, él participó incluso en el movimiento del 68, pues lo hace uno de los testigos fundamentales de ese cambio que mencionaba yo en el bloque anterior, antes de la pausa, que habría de vivir el movimiento estudiantil, ¿no? De un bloque estudiantil conservador, de un bloque estudiantil hostil a las ideas de izquierda en las primeras décadas del siglo XX, a un movimiento estudiantil organizado de izquierda que en la década de los 60 va a protagonizar un episodio muy importante de la historia del México moderno. Y estos 3 pintores, estos 3 grandes que incluso hemos presentado también en alguna ocasión en el Cineclub Artes 45, hicimos la presentación de un documental norteamericano narrado por Ricardo Montalbán, en donde se hace un recorrido por la obra de estos 3 grandes muralistas y lógicamente se hace hincapié en el trabajo que hicieron en
la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso, que fue también objeto del ataque violento del ejército mexicano durante el movimiento estudiantil del 68. En el caso de David Alfaro Siqueiros hay un extra que, bueno, todos conocemos. Él habrá de encabezar a finales de la década de los 30 la realización del mural Retrato de la Burguesía, aquí en la sede sindical de Antonio Caso 45, en ese entonces Artes 45, en el Cubo de la Escalera, y que va a constituirse como una de las expresiones pioneras en el estilo mural que va a empezar a adquirir movimiento, que va a utilizar técnicas novedosas, que va a hacer además un trabajo colectivo, un trabajo en equipo con otros pintores, entre ellos exiliados españoles, destacándose particularmente José Renau. Pero bueno, esa, como también menciona Paco Ignacio Taibo, es otra historia que ya hemos tenido oportunidad de abordar, pero que quizás con más detalle abordaremos en otras emisiones de Letras Militantes. Vale la pena también mencionar, ya hablando de la obra de David Alfaro Siqueiros, que en estas fechas, justamente el fin de semana pasado, se inauguró en Los Pinos, que ahora ya es un centro cultural, un espacio cultural. En una de las salas se inauguró una exposición sobre la obra de David Alfaro Siqueiros, y parte de esta exposición también gira en torno justamente a el Retrato de la Burguesía. Entonces vale la pena que se den una vuelta. Es entrada libre, es lo que antes era la residencia oficial del presidente de la República, y que hoy es un centro cultural en donde uno puede acudir, visitar, y que pues se está utilizando para realizar estas exposiciones. Es interesante también, retomando el hecho de que todo esto tiene lugar en la década de los 20, esa relación hostil con Salvador Novo y el grupo de los contemporáneos. Si bien es cierto que este grupo tenía otras aspiraciones muy lejos de la izquierda revolucionaria que en su momento se planteaban estos grandes pintores, lo cierto es que también este grupo de intelectuales, particularmente dramaturgos, escritores de teatro, poetas, en algún momento también cuentistas, Salvador Novo, uno de los cronistas más importantes de la Ciudad de México, bueno, pues también hay una relación por ahí con el Sindicato Mexicano de Electricistas, una relación directa a través de uno de sus integrantes, de los contemporáneos, que fue Javier Villaurrutia, uno de los dramaturgos más importantes de nuestro país, influencia de infinidad de ensayistas, de escritores de teatro, incluso de este famoso premio Nobel, Octavio Paz, que recurre innumerables veces a la obra de Javier Villaurrutia. Bueno, pues Javier Villaurrutia hay incluso un premio literario que se llama Javier Villaurrutia. Este autor fue director del grupo de teatro del Sindicato Mexicano de Electricistas cuando, a finales de la década de los 30, cuando todavía la sede era en la calle de Colombia, allá en el centro histórico. Javier Villaurrutia era quien dirigía a los trabajadores electricistas que tenían esta vocación por el teatro. Incluso Ana María Siliceo, una trabajadora de Luz y Fuerza, miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas, y quien fuera una de las primeras integrantes mujeres de la dirección del sindicato, también formó parte de ese grupo de teatro con Javier Villaurrutia. En fin, que en el terreno artístico, cultural, también hay una relación muy íntima con el Sindicato Mexicano de Electricistas que vale la pena recuperar. Vale la pena recuperar porque, como lo hemos dicho en otras emisiones, no puede entenderse a plenitud el desarrollo del teatro moderno, el desarrollo de la danza moderna en México sin la participación del Sindicato Mexicano de Electricistas, como a través de sus actividades culturales, de abrir las puertas de sus recintos para que diferentes intelectuales, artistas, creadores pudieran hacer germinar su obra en los muros de nuestro edificio sindical de Antonio Caso 45. Por eso también es importante que cuando nos damos cita en nuestro sindicato, cuando tenemos tiempo para pasear por los pasillos, las escaleras, las oficinas de Antonio Caso 45, tengamos muy en mente
todo lo que significa, todo el tesoro cultural y artístico que significa ese edificio. Un edificio que desgraciadamente fue masacrado por la ignorancia, el desconocimiento de un comité central encabezado por Jorge Sánchez, que decidió que había que modernizar el edificio y rompió con mucho de la obra arquitectónica fundamental que fue pionera en el inicio del siglo XX, con la construcción de este edificio en la década de los 30. Pero en fin, también ese es tema de otras emisiones de Letras Militantes. Por lo pronto, pues hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su atención, agradecemos su interés en estos temas y particularmente en este desarrollo que hace el compañero Paco Ignacio Taibo de estas, como las titula él, 12 historias de revolucionarios herejes del siglo XX para conformar una especie de santoral de la izquierda, para que estos referentes estén presentes en nuestra lucha cotidiana como clase trabajadora organizada. Tener muy claro que estas son parte, o que nosotros somos parte de ese legado político, de ese legado militante de estos personajes tan importantes en la historia de México y del mundo. Por mi parte es todo, agradecemos cordialmente su atención y pues nos estaremos viendo en otra emisión de Letras Militantes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.